Hoy es 12 de Heshvan. El Hayom Yom dice así. En general el Alter Rebbe, como dice también en otro Hayom Yom, el Alter Rebbe tuvo distintas etapas en cómo él iba, digamos, dando sus enseñanzas. Al principio eran pequeñas dichos o verter, como se dice, expresiones, enseñanzas, y con el tiempo se fueron haciendo más extensas. Dice así, una de las primeras enseñanzas del Alter Rebbe, llamada por aquel entonces Werther, palabras breves, era sobre el Pasuk Shema Israel. El Yehudí percibe, porque Israel en realidad es el Yehudí. Escucha Israel. En la Torá dice con respecto originalmente, con respecto a Jacob Avinu, a nuestro patriarca Jacob, que él es Israel. Pero en realidad se refiere a cada Yehudí. Escucha Israel. El Yehudí percibe, porque dice oye Israel, que quiere decir presta atención o comprende, por eso percibe. Está escuchar, que uno escucha, escuche que esto, lo, pero oír es comprender. ¿Y qué es lo que escucha el Yehudi? Que Abaye es nuestro Señor, que se refiere al nombre al tetragramatón, que representa que Hashem, para Hashem, el pasado, presente y futuro, es todo igual, es todo una sola cosa, porque Hashem está por encima de todo. Y el Yehudí percibe esto, que nuestra fuerza y vida trasciende la naturaleza, o sea, nuestra vitalidad va más allá de la naturaleza, porque estamos hablando del nombre que trasciende la naturaleza. Si hablamos del nombre Elohim, el nombre Elohim tiene el mismo valor que la palabra Hateva. Hateva quiere decir la naturaleza. Corresponde cómo Hashem se inviste en la naturaleza, pero cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, este nombre trasciende la naturaleza y Abaye, o sea, Hashem es uno. Entonces el Yehudí percibe perfectamente esto. Bueno, vamos a ver al comienzo de la parsha, los primeros versículos hablan, vamos a leerlos rápidamente para entrar en clima. La parsha se llama Vayera y se presentó. Y dice así, Hashem se presentó, se apareció a Abraham en las llanuras de Mambré 3 días después de su circuncisión, mientras él estaba sentado en la entrada de la carpa donde buscaba transeúntes para darles la bienvenida en el calor del día. Como dice Rashi, Hashem sacó al sol de su vaina para que haya mucho calor y de esa forma se pueda curar a Abraham mucho más rápido. Eh, pero Abraham, ¿por qué salió Abraham? Porque él buscaba gente que pase, él buscaba visitantes. Miró alrededor y vio, y he aquí que 3 ángeles con la forma de hombres estaban parados frente a él. Hashem hizo que vengan estos 3 ángeles porque él estaba muy ansioso de tener visitas, como siempre. Se dio cuenta de que no deseaba molestarlos, por lo que corrió hacia ellos desde la entrada de la carpa y se prosternó hacia el suelo. Dijo, señores míos, si he hallado gracia en sus ojos, por favor, no se marchen de su sirviente. Por favor, que sea traída un poco de agua por mi personal para que puedan lavar sus pies y reclinarse bajo el árbol. Abraham siempre le hacía lavar los pies a todos los que pasaban, porque muchos tomaban al polvo de la tierra, a la arena que venían de ahí del desierto, como una idolatría. Y Abraham no quería que en su casa haya idolatría, por eso los hacía lavar primero. Y acá viene algo interesante, para que puedan lavar sus pies y reclinarse bajo el árbol. O sea, se quedaron abajo de un árbol. Después dice, traeré algo de pan para que ustedes satisfagan sus corazones.
luego podrán continuar. Les pido esto porque me han honrado habiendo visitado a sus sirvientes. Ellos dijeron, haz lo que has propuesto. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se apuró a la carpa de Sara y dijo, rápido, toma 13 a de harina tamizada, amasa y haz panes. Abraham corrió hacia los vacunos, tomó 3 terneros buenos y tiernos y se los dio al joven muchacho que era Ismael, su hijo, que tenía 13 años en ese momento, en realidad tenía así 13, y se apresuró para preparar 3 lenguas cocidas con mostaza. O sea, ¿por qué agarró con 3 terneros? Por más personas que sean, no se iban a comer 3 terneros. Lo que sí, Abraham quería prepararles la comida más preciada en ese momento, era lengua con mostaza. Entonces, para poder darle una lengua a cada uno, tuvo que hacer shkita de los 3. Después dice que tomó crema, leche y los terneros que había preparado y los colocó delante de los ángeles. Por supuesto que les ofreció primero la parte de leche, después la parte de carne. Se paró sobre ellos bajo el árbol mientras ellos simulaban que comían. Y después siguen los distintos versículos. Vemos que en 2 oportunidades, y a esto quería llegar, dice la Torá, nombra el árbol. Una, cuando llegan los ángeles y les dice que vayan ahí bajo el árbol, y después mientras ellas comían, y Abraham también dice que estaba bajo el árbol. En realidad, eso puede ser normal, en vez de estar bajo el sol, se pusieron bajo el árbol. Pero, ¿cuál es la necesidad que la Torá nombra 2 veces el tema del árbol? Sabemos que la Torá no dice palabras de más. Entonces, si la Torá lo nombra, es por algo especial. ¿Por qué nombra esto? Están los Midrashim, y está el Zohar, está la Kabbalah, que Abraham vino a corregir el pecado del árbol. Y para poder entender esto, vamos a hacer una pequeña introducción. 3 veces en la Torá dice la palabra Ba'ita. Ba'ita quiere decir plantó un árbol. La primera vez es en el Bereshit, que Hashem plantó los árboles en el jardín del Edén. Ahí estaba el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida, que las personas no tenían que comer y al final comieron, como todos sabemos. El segundo árbol que plantó corresponde a Noah. ¿Qué pasó con Noah? Noah plantó un árbol, él se había llevado semillas de vid y lo plantó. Como vimos hace 2 semanas cuando estudiamos sobre Noah, que Noah él plantó el árbol y ¿qué tal, Marcelo? Hizo vino y con el vino se emborrachó y pasó todo lo que pasó con el hijo Ham, con el nieto Kenan, como cuenta ahí la parcha. La tercera vez que la Torá dice Baita y plantó un árbol es en nuestra parsha, casi al final, cuando habla sobre el árbol, sobre que dice que Abraham plantó un Eshel. ¿Qué es un Eshel? Hay una discusión entre 2 grandes sabios, Rabbi y Shmuel. Uno dice que un Eshel era un jardín de árboles frutales, una quinta frutal, se diría acá en Argentina. El otro rabino dice que era todo como una estancia, todo una chacra, un emprendimiento donde había, aparte de los árboles frutales, también estaba el casco, digamos, de la estancia de Abraham, y ahí Abraham recibía a todos sus visitantes y les daba de comer y de tomar y previamente de lavarse, hasta incluso había un tribunal. Eshel quiere decir agilash tia lina, para comer, tomar y dormir. Entonces, de esa manera, Abraham difundía el nombre de Dios, porque cuando la gente le preguntaba, bueno, te agradezco mucho, Abraham, ahí Abraham les contaba y les explicaba
que todo esto no vino así del aire. Hay un creador, hay un Boreolam, el creador del mundo, que él creó al mundo y él, digamos, hace crecer a todas las semillas, que las semillas se conviertan en árboles, ahí hay frutos, y hay animales, y hay cereales, etcétera, y a él es el que hay que agradecerle, y él enseñaba a la gente a agradecer a la gente, a Hashem. Y acá hay algo muy interesante, porque nosotros tomamos con naturalidad, agarramos una semillita, así como nos enseñaron cuando íbamos a la escuela, agarrábamos el porotito, hacíamos la germinación y íbamos viendo cómo el poroto se pudría, pero de eso crecía qué sé yo, la plantita, digamos, las primeras ramitas, pero en realidad esto mismo, ni que hablar cuando sembramos en la tierra, y ahí crecen los cereales o crecen los árboles, y después crecen las hojas y las flores y y los frutos, y salen frutos lindos, hermosos y grandes y deliciosos. No es una casualidad. Acá hay todo un proceso que tiene que ver con el Creador, con Hashem, que Hashem hace que de una semillita pueda salir un árbol frondoso y frutal. Lo mismo pasa con la concepción de las personas, ¿no es cierto? Toda la concepción es algo maravilloso, algo milagroso, algo que uno no, algo de la nada, que uno solo no lo puede hacer, donde se ve la bendición de Hashem puntualmente. Y esto es lo que Abraham les enseñó a la gente. Como se dice, que haya Gilui Elokut, que haya revelación de la divinidad en el mundo. Le taqueno la ambe malhut, shindaletiut, como decimos en la ley, no le llavea. Corregir al mundo en el reinado de Hashem. Y más aún, se explica y trae los Midrashim de que Jacob vino cuando pasó toda la historia con Yosef, que Yosef estuvo 22 años sin ver a su padre, después se hizo el virrey de Egipto y lo mandó a buscar a Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Jacob fue al Eshel, fue al lugar que había dejado Abraham. Jacob era el heredero directo. Y cortó, digamos, cortó árboles de cedro o acacia, o sea, árboles muy fuertes, y se los llevó a Egipto. Y uno piensa, no tenía lo que hacer Jacob que llevarse esos árboles a Egipto. Y no sabían para qué era, pero después, más adelante, cuando salieron de Egipto y ellos fueron al desierto y Hashem les encomendó que hagan el Mishkan, que hagan el santuario en el desierto. Y el santuario necesitaban maderas. Ahí dijeron, oh, están las maderas del patriarca Jacob, que vienen digamos, del campo que tenía Abraham, y con eso se hizo el Mishkan. ¿Y qué es el Mishkan? El santuario, la revelación de Hashem en el mundo. Y esto es lo que heredamos cada uno de nosotros. Esto, cada Yehudí heredó esto para difundir la divinidad en el mundo y para revelar la divinidad en el mundo. En cada cosa que hay en el mundo, el Yehudi tiene que revelarlo. Hay una historia que escuché del Rav Slavatitsky de Bélgica, una historia realmente conmovedora. Él cuenta que el abuelo de él era de Polonia. Y antes de la guerra se escapó con dos hijas. La menor no la podía llevar con él. No contó toda la historia, los detalles de la historia igual no vienen al caso acá. La menor la puso en no sé si era un convento cristiano o un lugar de Goim, de no Yehudim, de gentiles.
Cuando terminó la guerra, iba a hacer aliyá a Israel, la fue a buscar a la hija y la encontró y se la llevó. Pero la hija, después de todos esos años, tenía una conducta, yo entiendo, como de una monja católica. Ella rezaba y, bueno, el abuelo, que era la hija de él, no le dijo nada. Se la llevó a Israel. Y ella todos los días tenía su ceder, tenía su orden, que rezaba, que hacía sus cosas. El abuelo no le dijo nada, digamos, como diciendo, va a llegar el momento para cada cosa. Un día, cuando se fue a acostar a dormir, él va a ver cómo está la hija, como hacemos los padres o los abuelos, en una forma rutinaria, y él ve que la hija está frente a una cruz y le está rezando a eso. Dice, en ese momento no pudo, ya fue demasiado, no lo pudo soportar, y fue, entró sigilosamente y la sacudió así a la hija. Resulta que la esposa de este señor, del abuelo de Ralph Rabatitsky, había fallecido cuando las chicas eran chicas y la madre le había regalado una cadena, un collar con un montón de piedras, piedras preciosas. Y la chica tenía ese collar puesto. Cuando el Rab, el abuelo, el padre, la sacude a la hija, el collar se cae y todas las piedritas caen al piso. Entonces el padre le dice, esas piedritas somos nosotros. Nosotros somos, cada uno de nosotros es una piedrita que está enganchada con otra piedrita o engarzada con otra piedrita hasta Abraham vino. Y así fue que la chica despacito, bueno, después, por supuesto, que, digamos, pudo encauzarse y formó una familia hermosa y donde hay grandes rabanim que salieron de ella. Y este es el punto que somos todos miembros de esa cadena donde hay cientos o miles de eslabones, miles supongo, hasta Abraham vino, que, o sea, desde Abraham vino hasta nosotros y de nosotros a los que siguen. O sea que ese mensaje, ese shlichut, ese mandato que recibimos de Abraham es para todos nosotros. Cada Yehudí tiene un mandato y cada Yehudí es como una orquesta sinfónica donde hay decenas o centenas de músicos y cada uno toca toca la parte que le corresponde de la melodía. Si uno va a escuchar de repente al piano y por otro lado la guitarra y por otro lado al contrabajo y por otro lado a la trompeta y al saxo, si lo escuchamos a cada uno por separado, parecería que cada uno toca otra melodía, pero cuando los ensamblamos a todos, vemos que son todos parte de una orquesta y una melodía maravillosa. Así también cada uno de nosotros somos parte de esa melodía, de esa gran melodía que es el pueblo de Israel. Uno de los rabinos que lamentablemente falleció este año, el rabino Schoenberg Litzker, uno de los shluchim en la Florida, de los shluchim, digamos, veteranos, él, que es el rabino del Shul de Val Harbor, o Surfside, el famoso Shul, bueno, cuenta que él, entre distintas instituciones, él fundó una institución que se llama Aleph. ¿A qué se dedica? Él se dedicó a visitar, digamos, a dar apoyo, todo tipo de apoyo, a Yehudim que se encuentran en las cárceles de todo el Estado. Y realmente, o sea, hay distintos tipos de cárceles, distintos tipos
de personas y bueno, él se ocupó de darle asistencia espiritual a todos ellos. Él con todo, él armó toda una institución que hasta hoy en día se dedica a eso. Eh, bueno, eh, a- él, había dos muchachos. Uno de los muchachos es un pariente de este rabino Litzker. Esto era en los años 80. Hoy en día ya va a ser un muchacho grande, un abuelo por ahí, o padre grande. Él es uno de un hijo del rabino, hay también un rabino Litzker, que es primo de este Litzker, creo que está en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y él iba con otro muchacho, iban recorriendo las cárceles. Un día están yendo con el auto y se ve que ya estaban regresando. Y cuando llegan bueno, estaban yendo por un camino interno dentro de la Florida, estamos hablando de los años 80. Hoy en día, si uno va por el camino, encuentra unas estaciones de servicio hermosas, con todos los servicios que se necesitan. En ese momento, de repente, cuando se pasaba por pequeños pueblos, había, incluso acá en Argentina también, yo lo vi en Villa Clara y en otros lados, de repente digamos, donde estaba el surtidor de nafta, atrás había una casa donde vivían la persona que se ocupaba de dar el servicio. Bueno, paran en una de estas estaciones de servicio, digamos, y sale un muchacho grandote, todo así, portachón, se podría decir. Bueno, le ponen la nafta, qué sé yo. Mientras ellos están charlando, qué sé yo, el hombre se va y vuelve. Y le dice, chicos, ¿pueden entrar un minuto a mi casa? A ellos les agarró un poquito de medio, pero entraron. En la casa había un señor, que estaba un señor más o menos de 90 años. Estaba en una silla de ruedas que era un Yehudi, les empezó a hablar en Yiddish, yo soy un Yehudi. Entonces les empieza a decir, ¿quiénes son ustedes? Entonces los muchachos le dijeron, nosotros somos Shluchim del Rebbe de Lubavitch, porque en realidad estaban haciendo un Shlichut del Rebbe. Cuando el hombre escucha esto, se sacude solo, todo, y les dice así, les voy a contar algo. Yo soy un sobreviviente del Holocausto. Cuando llegué a Estados Unidos, fui a vivir a Brooklyn. Y en Brooklyn me fui a la zona de Williamsburg. En Williamsburg están todas las comunidades Satmers y así, tipo Ungariche, de los judíos húngaros, Hasidim. Dice, no podía soportar estar ahí. Después de todo lo que había pasado, no entendía cómo la gente seguía profesando la religión. Entonces me fui, me escapé y me vine a la Florida. Y ahí en la Florida se casó con una mujer no judía y tuvo hijos y quiso olvidarse totalmente de la religión, del judaísmo. Dice, entonces sigue contando este hombre, hace unos días prendo la televisión y empieza a hacer lo que hoy decimos zapping, y de repente en uno de los canales ve un Yehudi con barba que está hablando en Yiddish. Obviamente era el Rebbe, y después ellos se dieron cuenta que era un Fabrengen del 19 de Kislev, que es el año nuevo jasídico, y, y escucha que el Rebbe está hablando y dice que va a venir Moshiach, va a venir el Mashiach, y el Mashiach a, va a ir por todos lados, como dice el versículo, de Atem Peluktu Ejad Ejad, que el Mashiach va a ir a juntar a cada uno y uno de los Yehudim. Entonces dice, yo quedé tan impactado que desde ese momento estoy esperando, que había sido hace unos días,
que me vengan a buscar. O sea, le salió el Yehudí de adentro y pensó, el Mashiach va a venir a buscarme. Y caen ustedes ahora, que son shluchim, que ustedes dicen, son enviados del Rebbe de Lubavitch. Bueno, los muchachos se quedaron como 3 días ahí con él, le pusieron mezuzot, le dejaron tefilim, bueno, arreglaron para que coma kosher, etcétera, y mantuvieron el contacto con este Yehudí. Y cuando falleció al tiempo, no sé si a los años o al tiempo, se ocuparon de que tenga que ver Israel, que sea enterrado en un cementerio judío, con todo como corresponde. No hay Yehudí perdido. Todos los Yehudim, sea quien sea, somos parte de esa cadena, como decía mi bisabuela y decía mi abuela también, la cadena de oro. Esa cadena de oro somos todos los que, Baruch Hashem, estamos dentro del sistema y tratamos de mantenernos cada vez más fuertes y cada vez y transmitir a las próximas generaciones, como aquel Yehudí que estaba perdido en algún lugar de la Florida, pero el Rebbe se ocupó de que alguien los vaya a buscar y que tenga que ver Israel y que su último tiempo viva como un Yehudí. Y así va a ser inmediatamente cuando llegue el Mashiach. Ya está pasando. Esto que hay shluchim por todos lados, si hay rabinos por todos lados, si hay morim por todos lados, es porque no puede quedar ningún yehudí perdido por ahí. Todos vamos a entrar y todos vamos a ir a Eretz Israel y ver la reconstrucción del Betamikdash muy pronto con el Mashiach Tzidkenu. Amén, ve amén. Amén.